Hay campos encharcados en algunas zonas de Castilla y León y eso no conviene para trabajarlos. En las últimas semanas ha llovido mucho y son varios los agricultores que nos cuentan que tendrán que retrasar la siembra de los cultivos de primavera. Hay tierras que no puedes ni entrar, mismamente te puedes quedar atestado hasta tú andando. La remolacha ya tenía que estar sembrada, incluso nacida. Puedan echar mal las hierbas, incluso las parcelas que estén tratadas. Buenas tardes. El PSOE de Castilla y León mueve ficha después de que esta semana un micrófono en las Cortes captara la conversación entre 4 procuradores que criticaban algunas decisiones de la actual dirección del partido. Será el miércoles cuando la Ejecutiva tome una decisión en firme, pero de momento piden a Ana Sánchez y a Diego Moreno que dimitan como miembros de la mesa del Parlamento. A esta hora, ninguno de los dos lo ha hecho. Creo que es grave dónde se produjo y en el momento en el que se produjo. En el momento en el que la mayoría de los procuradores estábamos centrados en otra cosa. Ya hay fecha y hora para la reapertura de la Nacional 6. Está previsto que mañana sábado a las 10 de la mañana regrese el tráfico. 8 días después, el socavón de la polémica podría ser historia. Con 20 minutos de retraso ha salido el último vuelo de Ryanair desde Valladolid. La conexión con Barcelona desaparece y deja a 11 trabajadores en paro, usuarios indignados y un aeropuerto prácticamente vacío. El IPC da un respiro. Ha bajado 7 décimas en marzo y se sitúa en el 2,3%. Ha sido sobre todo por el descenso de la electricidad y de los combustibles. Porque los precios han seguido subiendo durante el mes de marzo, unos más que otros. Según el último informe de la OCU, lo que más ha aumentado de precio en la cesta de la compra han sido los huevos, algo esperado. Pero enseguida les desvelamos también otros productos que por lo menos han empezado a bajar de precio. Hay acuerdo finalmente entre las dos partes del Gobierno y este año los que cobren el salario mínimo no tendrán que tributar en el IRPF. Eran un 20% de todos los que perciben el sueldo más bajo, fundamentalmente solteros sin hijos. Así era Santa Teresa cuando tenía unos 50 años. Se ha conseguido la reconstrucción de su rostro gracias a los restos que se conservan en Alba de Tormes, en Salamanca. Tengan en cuenta que han pasado 510 años de su muerte. Quedan unas horas para que podamos observar el primer eclipse parcial de sol del año. Será mañana entre las 10 y las 12 de la mañana y podremos verlo en prácticamente toda la comunidad. Pero ojo, porque para no dañar nuestra vista debemos seguir una serie de pautas. Enseguida les contamos. Estamos a las puertas de cerrar un mes de marzo que ha sido extremadamente lluvioso. Este mapa lo dice todo. En casi toda España ha llovido hasta 3 veces más de lo habitual. Y eso ha dejado algunas buenas noticias, sobre todo en las reservas de agua, pero no tanto en el sector agrario. Hay zonas que siguen anegadas, lo que complica y mucho la supervivencia de algunos cultivos. Las borrascas han dejado sus consecuencias en los campos de toda la comunidad. Y es que las lluvias caídas el último mes han provocado que sea muy difícil acceder a los campos, porque estos están anegados. Ávila es una de las provincias más afectadas, más concretamente la zona de La Moraña. Allí los agricultores ya tienen en mente que tendrán que posponer la siembra de los cultivos de primavera, de la cebolla y la remolacha. Además, en otras provincias de Castilla y León se dificultará la labor de fertilización, además que podrían traer enfermedades como los hongos. Situación delicada para el campo. Las lluvias a priori han favorecido al cereal en algunas zonas, pero en otras, como en Ávila, todo lo contrario. Si os fijáis, ya están las raíces del trigo, o sea, ahora mismo totalmente empapadas, se produce la asfixia radicular porque la planta no respira, no realiza fotosíntesis y entonces te quedas sin cosecha. Ha llovido más de lo esperado y todo el campo de Castilla y León está encharcado. No se puede entrar ni trabajar sobre él. Es malo para el terreno, hace roderas que luego se notan en el terreno. Son muchos los que no han podido echar abonos ni herbicidas, ni tampoco sembrar cultivos que ya deberían estar plantados hace casi un mes, como la remolacha. No da lo mismo un cultivo sembrado en su fecha que
que he sembrado un mes más tarde. Eso acorta el ciclo y acorta la producción. Esta parcela que tenemos aquí a mi izquierda debería de haber estado sembrada en los primeros días de marzo de cebolla, pero está completamente encharcada. También sucede con las patatas, el girasol o el maíz. Por ello, los agricultores esperan una tregua sin lluvias de al menos 20 días, pero que después cambie y les acompañe el clima. Estamos hasta arriba de agua y a lo mejor o a lo peor, dentro de 15 o 20 días estamos llorando porque no llueve. Los meses clave para el campo son abril y mayo, es lo que dice la gente mayor y es que no falla. Porque es la época en la que realmente hace falta que caiga agua para que tengan buena cosecha. La otra cara de la moneda la encontramos también en el campo, pero con mejores perspectivas para los ganaderos. El agua de estas semanas ha venido muy bien para los pastos. Hay más alimento para el ganado y, por tanto, bajan también los precios de los piensos. El agua viene muy bien siempre. Este año está viniendo un año muy bueno de agua. Los pastos de primavera van a ser muy abundantes, más cantidad y mejores. Hace exactamente una semana la ciudad de Ávila se despertaba con este paisaje. Los daños aún siguen cuantificándose. El ayuntamiento ha aprobado hoy solicitar al Gobierno central la declaración de zona catastrófica, que ha implicado el trabajo de todos los servicios municipales, el trabajo conjunto de todas las administraciones competentes, Gobierno de España, Junta de Castilla y León, Diputación Provincial de Ávila y Ayuntamiento de Ávila, para la adopción de medidas de urgencia que han permitido solventar las diferentes situaciones. Ha pasado poco más de una semana y mañana se reabre el tráfico por la Nacional 6 en San Rafael, en Segovia. La carretera que se cortó por culpa de un enorme socavón que provocaron las lluvias. Ha sido el Ministerio el encargado de los arreglos. Hoy, por cierto, los tribunales han denegado que la autopista fuera gratuita hasta esa reapertura de la Nacional. Tras 8 días y cerca de 1 millón de euros para reparar el socavón de la Nacional 6 aquí en la localidad de San Rafael, el Ministerio de Transportes tiene previsto reabrir al tráfico mañana sábado a las 10 de la mañana. Eso sí, los usuarios que sigan utilizando el peaje hasta que terminen las obras tendrán que seguir pagándolo. Y es que, bueno, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha denegado las medidas cautelares que solicitaba en la demanda al Ayuntamiento del Espinar. Esta demanda lo que solicitaba era que hasta que terminasen las obras el peaje se estableciera como gratuito. Y es que en el fallo el tribunal explica que la medida solicitada no es procedente, que se aprecia que no se está impidiendo la movilidad de los vecinos en absoluto. Insiste, a su vez, que no cabe tomar una medida así y que solo está reservada para casos especiales y concretos. Además, no les consta que se haya solicitado medida alguna a la administración competente. Tras casi 3 semanas de su cierre al tráfico comienzan las obras de reparación del puente de San Esteban. Ya se ha comenzado con el micropilotado de la estructura en la zona afectada antes de comenzar con la reparación de los pretiles. Además, también se reconstruirá el tajamar colapsado. En total, la inversión prevista por el Ministerio roza los 1,4 millones de euros. Tiene mal arreglo, me parece. De momento, claro. Este puente le tenían que haber dejado ya, no peatonal, pero para la cantidad de toneladas que han pasado actualmente. Ha vuelto el sol y eso es noticia para la racha que llevábamos. Es la víspera de un fin de semana que estará marcado por la estabilidad y la subida de las temperaturas, aunque tampoco demasiado. Encaramos ya un fin de semana completamente estable, con el cielo muy despejado y unas temperaturas que, como vemos en el mapa, mañana bajarán todavía un poquito, sobre todo por el este, dejándonos máximas que apenas llegarán a los 10 grados en puntos de Burgos o de Soria, pero para el domingo, fíjense en el mapa, el dominio absoluto del sol en los símbolos y unas temperaturas que en el este se van a recuperar hasta los 14 grados de Soria, también de Segovia, y que en el oeste seguirán aumentando y rozarán ya casi los 20 grados, con 18 en Zamora o 16 en Salamanca. Unos 20 grados que precisamente hoy hemos superado en la localidad abulense de Candeleda, donde los termómetros han llegado a registrar 21,4 grados. La dirección del PSOE de Castilla y León mueve ficha y ya piden la renuncia a Ana Sánchez y a Diego Moreno, ambos miembros de la Mesa de las Cortes. Todo después del micro abierto que captó una conversación privada en la que criticaban al actual secretario general. Una decisión, la de renunciar, que según nos confirman ambos, de momento no han tomado.
lo que esta mañana era. No me consta que haya habido ninguna comunicación por parte de esos compañeros. Y pese al error, tampoco hay que darle más importancia de la que tienen. Se ha pasado a pedir su cabeza. Así lo confirman fuentes internas. La dirección del partido habría pedido su dimisión de la mesa de las Cortes, renuncia que hasta ahora aún no se ha registrado en el Parlamento Autonómico. Una petición que de momento no se ha hecho ni a Vázquez ni a Palomo. También partícipes en esa conversación pillada por un micrófono. No lo saben si matan, dicen una cosa y la contraria. En la que criticaban a Óscar Puente y a Carlos Martínez. La Dirección Nacional ha respaldado hoy a la ejecutiva de Martínez y atribuye las críticas a la pluralidad interna. Todo de cara a la reunión de este miércoles. Será la próxima ejecutiva la que de forma colegiada decida qué va a ocurrir con el grupo parlamentario de las Cortes. Y cerrar así la reestructuración de la bancada. Castilla y León consigue cerrar sus cuentas de 2024 con un superávit de 23 millones. El presidente de la Junta considera que esas cifras son una evidencia de buena gestión y lo compara con el déficit de la Administración central y de la media de las comunidades autónomas. Por encima de la media. 23 millones de euros es prácticamente equilibrio presupuestario. Datos presentados por el Ministerio de Hacienda que dejan a la Administración central con un déficit público cercano al 3% y a Castilla y León muy alejada de comunidades como Cataluña, Valencia y Madrid, con cifras negativas. Tenemos los mejores servicios públicos y los gestionamos con menos impuestos. Además, lo hacemos con menos deuda que la media de España, sin incurrir en déficit público en el año 2024. Desde la Junta de Castilla y León gestionamos bien. Para el presidente de la Junta, unas cuentas saneadas permiten seguir trabajando en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y en nuevos planes para los trabajadores. El plan de empleo anual, el plan de empleo plurianual, el plan de prevención de riesgos laborales, el plan de formación profesional y también sobre igualdad, corresponsabilidad y juventud. Fernández Mañueco ha recordado las medidas y acuerdos alcanzados en los últimos meses en vivienda, educación, medio ambiente y atención a la dependencia. Después de la tensión de los últimos días, hoy ya sí se ha alcanzado un acuerdo entre las dos vicepresidentas del Gobierno en torno a la tributación del salario mínimo. Finalmente, no tendrán que declarar en el IRPF, al menos este año. Falta cerrar flecos técnicos, pero es el consenso que han alcanzado PSOE y Sumar. Esta misma mañana el ministerio de Yolanda Díaz anunciaba que se habían roto las negociaciones, pero tan solo unos minutos después... Tengo que daros una buena noticia. Un acuerdo que yo estaba confiada desde el primer día en que íbamos a llegar. Llegaba así la paz al Consejo de Ministros y se zanjaba un enfrentamiento de varias semanas entre María Jesús Montero y Yolanda Díaz por la tributación del salario mínimo. Creíamos que una renta de 16.500 euros al año, como es la que supone el salario mínimo interprofesional en nuestro país, no debería tributar Hacienda, tiene que quedar exenta. Pues bien, esto es lo que hemos conseguido. El acuerdo, como usted decía, es para el año 2025. La vocación del Gobierno es que en el año 2026 siga subiendo el salario mínimo interprofesional. Algo que afectaba a un 20% de los trabajadores que cobran el salario mínimo, que sí que tributarán en sus nóminas durante este año, pero que tendrán una deducción en la declaración de 2025 que presentarán el año que viene. Para la oposición, todo esto es solo una puesta en escena. Son unas fantásticas actrices. Hoy nos hablan como gran acuerdo, simple y llanamente, de una deducción fiscal y para este año 2025. ¿Y qué pasa para el año 2026? Para ese momento no están claras las condiciones. Lo que dice el Gobierno es que para entonces de nuevo habrá subido el salario mínimo. Más de 115.000 castellanos y leoneses cobran el salario mínimo y hasta ahora se veían afectados por esa tributación. Ahora decae, lo que supone un alivio sobre todo para el perfil más perjudicado, el de personas solteras y sin hijos. El planteamiento del Ministerio de Hacienda recogía que tenían que pagar más de 300 euros anuales en la declaración de la renta. Todo eso ya no será necesario, aunque cuando termine 2025 volverá la tributación. La otra noticia económica del día la deja el IPC. Cae una décima respecto a febrero y se sitúa en su nivel más bajo en los últimos 8 meses. La bajada ha estado impulsada por el descenso de la electricidad y de los carburantes, no tanto de la cesta de la compra, que sigue al alza.
Según el último observatorio de precios de la OCU, lo que más ha aumentado de precio en la cesta de la compra han sido los huevos, un 24%, debido principalmente a la gripe aviar. También han aumentado el precio las ensaladas de bolsa en torno a un 20% y también las cebollas un 13%. Según este informe, la cesta de la compra se ha encarecido un 0,55% en este mes de marzo respecto a febrero. En el otro lado de la moneda, en el de los descensos, encontramos el aceite de oliva, ya sea virgen extra o suave. Ha descendido el precio en torno al 6% y sigue descendiendo. También encontramos un descenso de precios en la miel, en el pan de molde y en el jamón cocido extra, que están en torno a un 5% más baratos respecto al mes pasado. A pesar de estas cifras, la OCU advierte la cesta de la compra se ha encarecido en los últimos 3 años en torno al 36%. El aceite de oliva se ha bajado bastante. El aceite ha bajado, pero está muy lejos del precio que tenía cuando empezó la gran subida. Los huevos es un producto básico y ha subido bastante, sí. La frutería y en la carnicería. Sé que cada vez me gasto más y compro menos. Y otro de los asuntos que preocupa en la economía de los españoles es el de la vivienda. Hoy se han evaluado los resultados del programa de alquiler para personas vulnerables que puso en marcha la Junta en 2023. Se han formalizado acuerdos con diversas entidades sin ánimo de lucro que son las encargadas de gestionar esas ayudas. El objetivo es facilitar una vivienda a los colectivos en riesgo. Que por razones de supuesto de sinhogarismo o de cualquier tipo de violencias tengan más dificultades de acceso. La vivienda es un derecho transversal. Fija una plataforma común que permite que se puedan ejercer de manera real y efectiva otros muchos derechos que son derechos fundamentales. Ryanair ya ha dicho adiós al aeropuerto de Valladolid. Esta mañana han aterrizado y despegado los últimos vuelos a Barcelona desde Villanubla. Los usuarios están indignados porque se pierde un servicio que dicen funcionaba y hay 11 empleados de la compañía que se quedan sin trabajo. Dicen que la oferta era para rechazar porque suponía el 70% de la jornada en Madrid y que han preferido quedarse con la indemnización, aun valorándola también de forma negativa. Los usuarios indignados porque dicen que eran vuelos que iban prácticamente llenos de pasajeros que tenían que utilizar este servicio por motivos laborales o familiares y que este trayecto que antes duraba hora y media ahora se va a convertir en toda una odisea. Con la desaparición de este vuelo de Ryanair, este aeropuerto de Villanubla se queda solo con un vuelo comercial regular 2 días por semana a Canarias. Un avión casi lleno con 179 pasajeros a bordo de una capacidad total de 189. El vuelo a Barcelona desaparece del aeropuerto de Villanubla tras despegar pasadas las 10 de la mañana. Un poco avaricioso por parte de una compañía como Ryanair, ya sabemos cómo son las low cost. No sé si es tanto un chantaje o es una cuestión de, iba a decir de testosterona. Siempre podían haber hecho una fiesta, ¿no?, en el avión, para de despedida, aunque hubiera sido. Unos lo usaban por trabajo, otros por placer y muchos para visitar a familiares. La despoblación, se les llena la boca, y ahora nos quitan una comunicación que era muy buena. Este aeropuerto se ha quedado en nada, digo yo que le van a salir telarañas. Los 11 trabajadores de Ryanair se irán al paro, pues la oferta de la empresa, Madrid, con un 70% de jornada, era inaceptable. Ahora tienen que buscarse la vida. Quiere volar a otro sitio, no le interesa volar a Valladolid y entonces prefiere ir a otros sitios donde paguen menos tasa. Y a partir de ahora ya solo queda como regular el vuelo a Canarias 2 días a la semana. A ellos se podrán sumar vuelos del Inserso o los charter que se saquen para determinadas campañas como Semana Santa o verano. Que recapacite y que dé marcha atrás. Es lo que le ha pedido hoy Pedro Sánchez a Donald Trump a solo unos días de que entren en vigor los aranceles a la Unión Europea. Si finalmente se imponen, dice el presidente del Gobierno, habrá una respuesta unitaria y rápida. Hacer una llamada de nuevo a la administración estadounidense a que recapacite, a que dialogue con la Comisión Europea y a que detenga este sinsentido. Nos imponen aranceles, pues deberemos responder con decisión. Y Europa se defenderá. Actuaremos con rapidez, con proporcionalidad y con unidad.
El último sector azotado por la amenaza de aranceles ha sido el del automóvil. Trump ha anunciado un 25% para todos los que no se fabriquen en Estados Unidos. La automoción valora el impacto mientras se adentra en un mercado que camina hacia los motores eléctricos y de cero emisiones. Hoy este asunto se aborda en el programa Espacio Abierto. Nuevas tecnologías y nueva normativa para afrontar uno de los retos más importantes de los últimos años. Nos jugamos en estos años, en estos próximos meses, el futuro del sector de automoción en Europa. La apuesta de Europa para conseguir su objetivo de cero emisiones fue el vehículo eléctrico. En los vehículos de pasajeros, evidentemente, todavía tienen cabida las baterías, pero por ejemplo ya te vas a camiones. Y es que resulta que la mitad del camión que tú lo utilizas para transportar peso, la mitad del peso va a tener que ser el combustible. Una transición hacia la electrificación en la que los fabricantes han reclamado que se les tuviese en cuenta. Adaptarnos a una normativa cada vez más restrictiva de emisiones que no se acompasa con los tiempos que necesita la industria para adaptarse. Tiempo para la industria e incentivos para la compra de unos vehículos que de partida son más caros que los de combustión. La mejor manera de que el ciudadano, de que nuestros clientes se lleven la ayuda es que sea directa, que es decir, que se aplique directamente en la factura. Porque los coches eléctricos e híbridos aún solo suponen el 14,4% del mercado nacional. El Tribunal Supremo ha dado 10 días al Gobierno, y ya han pasado 2, para que asuma la tutela de 1000 menores solicitantes de asilo en Canarias. Desde Castilla y León, la consejera de Familia ha dicho hoy que no tiene noticias al respecto, aunque se sigue trabajando aquí en la documentación que pidió el Ejecutivo Central. El Gobierno nos requirió el viernes pasado que preparásemos los datos para remitírselos el 31 de marzo, es lo que estamos haciendo, y del resto no sabemos nada, no tenemos ninguna novedad. Hay un detenido en Palencia por una presunta agresión sexual. Es un joven universitario que intentó aprovecharse de una compañera de clase después de llevarla a casa. Ambos iban a clase juntos y habitualmente él le acercaba a casa junto a varios compañeros en su coche. El lunes ella presentó una denuncia. Al parecer, cuando ya había dejado al resto de los ocupantes, él intentó manosearla y besarla. Ella consiguió deshacerse de él y salir a la carrera, e inmediatamente acudió hasta esta comisaría para denunciar lo ocurrido. El detenido ya tenía antecedentes de esta naturaleza y ha quedado en libertad con cargos. El Tribunal Superior de Justicia de Barcelona ha absuelto finalmente a Dani Alves del delito de agresión sexual. La sentencia señala falta de fiabilidad en el testimonio de la denunciante, insuficiente, dicen, para mantener la condena al acusado. El futbolista fue condenado a 4 años de cárcel por abusar supuestamente de una joven de 23 años en una discoteca. Ella ya ha recurrido. Que lucharemos para que se evite el cuestionamiento sistemático y la revictimización secundaria que vienen sufriendo en los procedimientos judiciales. Tenemos una resolución, insisto, que es justa, valiente, y el señor Alves es inocente. Y estos días también la no publicación del libro de José Bretón por parte de la editorial ha abierto el debate sobre la libertad de expresión y la revictimización. Hay posturas encontradas entre los expertos que defienden su publicación y los que no le ven ningún sentido a dar un altavoz a un parricida. No ha llegado a las librerías, pero la polémica está servida. ¿Hay que dar un altavoz a quien ha asesinado a sus hijos? Por supuesto que la libertad de expresión existe, pero ¿por encima de qué? ¿Por encima de cuánto? ¿Cómo haces que el morbo, que forma parte del ser humano por antonomasia, no le llame la atención a un ciudadano de a pie? Siempre se ha escrito sobre asesinos. Esa información la utilizan investigadores y criminólogos. Que es primordial tanto para prevenir como reaccionar ante determinados criminales. Estamos permitiendo que el agresor la vuelva a agredir, ya no matando a sus hijos, pero sí contándolo. Siento empatía hacia esta madre y comparto los daños psicológicos. Yo creo que estamos ante un caso de una persona cero. Y que, según algunos expertos, busca el perdón. Creo que va a despertar compasión
que es lo que persigue. Cuando nosotros investigamos, los docentes, tenemos que pasar a un tribunal ético. Entonces, ¿por qué no los escritores no tienen un tribunal ético en el que se les indique puedes hacer esto o no puedes hacer esto? Que a ellas se le dan derechos, pero es que los nuestros no se protegen. Esta era la queja que en el Senado pronunció la madre de Gabriel tras conocer que se quería hacer una serie documental sobre el asesinato de su hijo. ¿Dónde se ponen los límites? ¿Quién los pone? Este que están viendo es el momento en el que se desploma un edificio en Bangkok, en Tailandia, tras el terremoto de magnitud 7,7 que ha sacudido Birmania. Hay al menos 144 muertos y más de 700 desaparecidos en la zona del epicentro del seísmo. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Nuevo Pascual Movit, con minerales y vitaminas que te ayudan a cuidar tus huesos, a mantener fuertes tus músculos y flexibles tus articulaciones. Nuevo Pascual Movit, mucho más que una leche calcio. A eso de las 11 de la mañana este sábado se verá el primer eclipse solar del año en nuestro país. Se esperan cielos despejados, así que no será muy complicado poder disfrutarlo. Cuéntanos, Sergio. Y atención a los cielos mañana por la mañana, porque tenemos otro fenómeno astronómico. Esta vez se trata de un eclipse parcial de Sol en el que la Luna se interpondrá entre nuestro astro rey y la Tierra, dando lugar a un pequeño mordisco en la Luna, digamos, que permitirá ver esas imágenes parciales del Sol y que podremos ver en nuestra comunidad desde todos los puntos, siempre y cuando la nubosidad que haya lo permita, que va a ser poca, o sea que lo podremos ver desde cualquier punto, con esas horas en las que estamos viendo, más prontos hacia el oeste de nuestra comunidad, sobre las 12 menos 20 en el extremo más occidental y más tarde, ya casi a las 12 menos cuarto, en el extremo oriental de nuestra comunidad, por tierras sorianas y burgalesas. Para poder observar mañana el eclipse parcial de Sol debemos tener precaución y seguir una serie de recomendaciones. Lo primero y más importante, no debemos mirar directamente al astro y tampoco es recomendable hacerlo con unas gafas de sol comunes, ya que esto podría dañar nuestra retina. Por eso, para observar el eclipse, los expertos recomiendan utilizar unas gafas de eclipse homologadas que tienen unos filtros especiales, pero eso sí, no hacerlo durante más de un minuto seguido. Están viendo la cara de Santa Teresa. Es la primera vez que se hace una réplica tan exacta, gracias a los restos que se conservan en Alba de Tormes, en Salamanca. Más de 500 años después de su muerte, hoy se ha desvelado su rostro. La espera ha terminado, ya sabemos exactamente cómo era el rostro de Santa Teresa de Jesús. Los trabajos científicos que se vienen desarrollando con sus restos conservados aquí en Alba de Tormes desde el pasado mes de agosto han permitido que nos acerquemos exactamente a su rostro. La edad elegida para esta recreación cuando tenía 50 años o lo que es lo mismo cuando comenzó su actividad fundadora. Expectación máxima en Alba, 5 siglos imaginando a Santa Teresa y llega el momento de ver su rostro verdadero, es este. Estoy llorando de emoción, la verdad, porque me recuerda mucho a mis padres, a mi madre. La llevamos en el corazón y ahora ya le ponemos cara. Emoción es la palabra, especialmente entre las monjas carmelitas que llevan cuidando sus restos desde 1582. Quisiéramos que estuviera un poco más sonriente porque sabemos que la santa era muy simpática, que tenía mucha gracia. El minucioso trabajo de la Universidad de Monash en Australia ha conjugado las fuentes documentales y los datos de los restos de la santa para desvelar cómo sería su rostro a los 50 años. Cuando ella está en plena madurez, tanto humana como espiritual. Unos tuvieron la dicha de conocerla y poder ver su verdadero rostro en pleno siglo XVI, otros tenemos este regalo. A esa edad, Teresa de Jesús empezó su actividad fundadora desde Ávila. Yo he venido de Ávila ahora hace un poquito y la verdad que muy contenta también. Yo no me la esperaba así, la verdad, entonces como que muy emocionante verla. Y no era ni Concha Velasco ni como la retrató Fray Juan de la Miseria, sino así.
Acercarse al rostro de Santa Teresa ha sido posible gracias a los trabajos científicos sobre su cuerpo que se vienen realizando desde agosto. La apertura de la custodiada urna de plata descubría unos restos en un estado de conservación sorprendente. Cuando hemos abierto la tumba hemos encontrado un cuerpo conservado perfectamente, sobre todo la cabeza, el cráneo. A los expertos que trabajan con la santa le ha llamado la atención que se conserva pelo y uno de los ojos perfectamente. Es absolutamente sorprendente, aunque en parte es gracias al ambiente, la poca humedad y luminosidad de aquí de esta iglesia que ha permitido esa gran conservación. De hecho, afirma, la imagen es a color, muy parecida a la que se tomó en 1914. Sí, es más o menos así. No ha cambiado mucho desde 1914. El objetivo de estos trabajos es saber más de Santa Teresa, sus enfermedades y sobre todo garantizar su conservación. En mayo los restos se expondrán en Alba durante una semana de veneración pública en medio de una enorme expectación.